Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado. Qué bueno. Veníamos por el camino con Amelia, muy amorosa, nos trajo de servicio de puerta a puerta, con mi amiga Clary y mi hermana Camila. Y la verdad es que veíamos los campos verdes, dijimos, qué lindo, qué bien hizo la lluvia, qué lindo. Es la primera vez que visitamos Racedo. Yo nunca había venido acá y por lo poco que pude ver, y la iglesia con la que recorrimos, llegamos tempranito y pudimos recorrer, muy lindo. Así que los felicito porque por la gloria de Dios y la gracia de Dios tienen un lugar hermoso para congregarse. Bueno, comienzo presentándome, aunque ya han dicho mi nombre, y en la Escuela Sática también nos presentamos un poco. Mi nombre es Jocelyn Cabezas, soy de Buenos Aires, con sangre boliviana, mi familia es de Bolivia, vinieron como hace 20 años a vivir a Buenos Aires. Bueno, y ahí mi hermana y yo nos nacimos y criamos. Actualmente estoy estudiando en la universidad, en la UAP, y mi hermana también, y bueno, ahí me conocí también con mi amiga, y estoy haciendo mi residencia misionera de 5º año de teología en la Escuela Adventista, que se encuentra en Libertador San Martín. Ahí nos conocimos también con Nora, y bueno, gracias Nora por la invitación. Bueno, yo antes de comenzar quiero contarles una pequeña experiencia, que esta experiencia nos va a llevar, como ya ven en el título, el tema, a profundizar más en estos relatos de la Biblia. No sé de acá cuántos de ustedes conocen qué es el colportaje. ¿Puedo ver sus manos? Si yo les digo colportaje, ¿quiénes conocen? Muy bien, veo que un grupo. Voy a explicarle en simples palabras. El colportaje es un ministerio que tiene la iglesia. La iglesia tiene hermosos ministerios como el Ministerio Joven, Ministerio del Club de Conquistadores y demás. El colportaje es un ministerio en donde estudiantes, ocupan sus meses de verano, invierno, van y venden libros de salud para recaudar fondos y poder estudiar, sea en diferentes lugares de Argentina hasta en otros países. A mí me tocó, para poder estudiar, me tocó participar de este ministerio para poder tener fondos y poder estudiar en la universidad. Y una de esas tardes, yo en el 2022 ocurrió esto, me encontraba colportando, haciendo esta obra, golpeando puertas por puertas en lo que es la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. Chubut. Puerto Madryn. Y en una voy a una casa y hago lo mismo que hacía todos los días. Golpeaba la puerta. Yo nunca sabía quién iba a salir de ese lado. Golpeo la puerta y me atiende una persona. Pero antes de hacer esta acción, ese día yo había pasado por una situación súper difícil. Era de mañana, me había llamado mi mamá, contesté y me dijo que habían fallecido en un accidente 2 de mis tíos súper queridos. Y yo tenía 2 opciones: salir a hacer la actividad que hacía o quedarme en casa tomando y procesando esta noticia. Pero yo dije, no, salgo, voy, y ahí es cuando golpeo una puerta. Me abre un señor con su hija, y yo le explico, somos estudiantes de la Universidad Adventista, estamos dando charlas de salud para ganar una beca de estudio. Bueno, pasá. Entro a la casa y empiezo a sacar los manuales de salud, porque se ofrecen libros de lo que es el ámbito de la salud. Y empiezo a mostrarle uno que es de recetas vegetarianas. Y empiezo a mostrarle las imágenes, un libro con muchas imágenes llamativas, platos, se ve muy lindo las recetas y demás. Empiezo a mostrarle el libro y de pronto empieza a llorar el hombre. Y yo dije, algo habré dicho, me sorprendí, dije, ¿qué pasó? Recién habían pasado 3 minutos de que estaba adentro de esa casa. Y me acuerdo que empieza a llorar, y yo le digo qué es lo que le pasaba, si quería yo también me podía ir, no había problema, y me dice, todo muy lindo lo que mostrás con el libro, me encanta, y me hace recordar mucho a la comida que mi esposa cocinaba. Ella había fallecido hace 2 días. Y ahí yo, con el evento que había pasado en la mañana, eso había pasado al mediodía, con la pérdida de mis 2 familiares y con el testimonio que me estaba dando él en ese momento, yo también, obviamente, me puse ahí mal con él, pero le dejé el librito de la esperanza porque no me terminó comprando el libro ni nada, pero oramos por eso y pudimos hacer y compartir la esperanza que Jesús nos da. Y él me decía que igual sigue en pie por su hija, una niña de 6 años, que seguía igual por ella. Y esto me puso a pensar y puse un poco a reflexionar sobre esto, el amor que un padre tiene por sus hijos a pesar de las situaciones que van pasando. Y yo veo que acá la gran mayoría es papá, mamá, o todos tenemos un papá y una mamá también, sea que estén o no presentes,
pero es importante ese amor que nos dan. Y es por eso que en la Biblia hay una historia súper conocida, pero si no fuera conocida no la estaríamos tampoco estudiando, que se encuentra en el libro de Lucas. Así que vamos a buscar Lucas capítulo 15 y vamos a profundizar en este relato. En este relato muy, pero muy impactante, que vamos a sacar varias enseñanzas y varias cositas para nuestra vida en el día de hoy. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Vamos a comenzar, tengan abierto en Lucas 15, pero vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Lucas 15, capítulo 15, versículo 1. Comienzo leyendo. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Había un grupo de personas que quería escuchar a Jesús, porque Jesús estaba a punto de dar una de las clases más magistrales que dio para mí en toda su vida y ministerio acá en la tierra, donde lo perdido siempre fue encontrado. En el capítulo 15 tenemos 3 historias en donde lo perdido fue encontrado: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, ¿sí? Jesús estaba en Perea, en una ciudad llamada Perea, y solamente faltaban 2 meses, según estudios teológicos, para que él fuera crucificado. Faltaba solo 2 meses para su crucifixión, así que estos eran casi los últimos sermones que él estaba dando. En Lucas 15, después vemos que estos recaudadores de impuestos y pecadores eran los que se acercaban para escucharlo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que él les contó. Vamos al versículo 11. Dice, Lucas 15, 11. Jesús empieza diciendo: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame todo lo que me toca por herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. El hijo menor, porque acá obviamente siempre Jesús a las personas, para que puedan entender, les hablaba con historias. Se llaman parábolas. Historias de la vida cotidiana que Jesús tomaba para que ellos puedan recibir la lección y la enseñanza que querían tener. Entonces, acá vemos a un hijo, conocemos un poco la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo menor que le dice: papá, es hora de que me tengo que ir de casa, dame toda mi herencia que me pertenece y me voy. Y dice que fue a un país lejano y vivió su vida a lo loco, compró, comió, gastó toda su plata y empezó a quedarse sin nada, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando gastamos la plata, después ya no hay más plata si no hacemos algo para tener más. Y esto es lo que le pasó al hijo menor, ¿no? El hijo menor, acá Jesús nos dice que representa a los publicanos y a los pecadores, porque eran ellos los que les estaban escuchando a Jesús, ¿no? Representa a los publicanos y a los pecadores. Este hijo menor no se entendía a sí mismo, tampoco entendía a su padre, y lo peor de todo es que su padre igual lo seguía amando. A pesar de que él gastó todo lo que tenía, su papá igual lo seguía amando. Al irse del hogar, el hijo menor representa a los publicanos y pecadores, quienes habían unido lazos con Dios, pero después, ¿qué pasaba? De acciones no lo querían. Mucha teoría, pero de acciones no lo querían de corazón, ¿no? Entonces, en esta historia siempre decimos que un hijo se perdió, pero en la realidad hay 2 hijos perdidos. Este padre tiene 2 hijos, uno menor y otro mayor. Y siempre contamos, capaz hasta esta parte de la historia, el hijo menor se perdió y después sabemos que regresa arrepentido, el padre lo recibe, y saben que cuando él empezó a quedarse sin plata, empezó a trabajar, y uno de los trabajos que él tenía, que dice el versículo 14, dice Lucas 15, 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. ¿No? Un empleado dice que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. No sé si ustedes sabían que para un judío cuidar cerdos era la situación de trabajo más vergonzosa del mundo. En Egipto, por ejemplo, se prohibía que un cuidador de cerdos entre a las sinagogas. Y al mismo tiempo, hasta el campesino más pobre, si su hija
conocía un cuidador de cerdos, no permitía que se casaran. La tarea de cuidar cerdos era lo más vergonzoso del mundo. Y acá vemos en el versículo 15, Lucas 15:15, que este hijo tuvo que hacer, se rebajó tanto, sabiendo que tenía a su padre con campos, ganados, comida, pero igual al principio le costó volver. Entonces, en todo el capítulo de Lucas 15 vemos que hay 3 parábolas, bueno, ahí ya habíamos explicado. Ahí está. Entonces, para un judío cuidar cerdos era la situación más vergonzosa. En Egipto se prohibía al cuidador de cerdos ingresar a los templos. Ni el más pobre de los campesinos hubiera dado a su hija en matrimonio a un cuidador de cerdos. Lucas 15 del 16 al 17. Ahora vamos a leer qué sigue después de esto. Dice el versículo 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, ¿no? El amor del padre, sabemos que iba más allá, y él recordaba eso, porque él tenía así en mente de que en su casa vivía mejor. Se da un proceso de reconciliación, él empieza a recapacitar, a pensar lo que hizo estaba mal. No es voluntad nuestra cuando, queridos hermanos, cuando nos alejamos de Dios y queremos volver a Él, no es que nosotros buscamos a Dios, Él siempre nos busca. Y el proceso de reconciliación comienza de esa manera. Sino más bien la iniciativa para alcanzar la salvación y la reconciliación siempre proviene de Dios. Y yo me pongo a pensar en este hijo menor, ¿no? Que obviamente tuvo conciencia, empezó a recapacitar y a arrepentirse. Pero el que siempre estuvo esperándolo, y vamos a ver más adelante, fue el padre. Vamos a Lucas 15:20. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué pasó? Versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a ver a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Acá vemos como un hijo y padre se funden en un abrazo, porque el padre siempre lo esperó, aunque él se haya ido. El hijo menor le dice que no merece ser llamado hijo, pero el padre, que nunca se ha sentido tan padre como hasta ese momento, no necesita más. Su hijo sigue siendo hijo. Este encuentro es hermoso, porque el padre, que siempre lo esperó, pudo ver la esperanza de que él haya regresado. Y saben, yo cuando escucho hablar sobre esta historia del hijo pródigo, siempre escucho que la cuentan hasta acá. Que el hijo se arrepintió y la enseñanza que sacamos es el arrepentimiento y que podemos volver también a Dios. Pero yo quiero ir un poquito más y hablar también del otro hijo, el hijo mayor. Porque el hijo mayor también estaba perdido, pero no estaba perdido afuera, como el hijo menor que derrochó sus bienes, sino que estaba perdido adentro, en su propia casa. Antes de eso, vieron que dice que el hijo menor se abrazó con su padre. ¿Ustedes sabían que 20 segundos de un abrazo puede liberar suficiente oxitocina para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés? 20 segundos. Y yo imagino que ese abrazo fue más de 20 segundos, porque no lo vi hace mucho tiempo. Así que este es un dato también para que ustedes lo sepan. Hay que abrazarnos más para liberar esa hormona, esa oxitocina, para reducir, por ejemplo, el estrés. Ahora vamos a hablar del hijo que se perdió adentro. ¿Qué pasó con el otro hermano? Lucas 15, versículo del 25 al 28. Estos textos vamos a concentrar nuestra atención porque cuando yo leía y sacaba lecciones de estos versículos, yo aprendí un montón y uno puede leer muchas veces la Biblia y sacar la misma lección, pero siempre sacas algo distinto y nuevo, ¿sí? Lucas 15, del 25 al 28. ¿Qué pasó con este hijo? Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Yo imagino como un campo hermoso que tenemos acá en Racea. Estaba en el campo, imaginemos la escena. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. Versículo 27. ¿Ha llegado tu hermano?, le respondió.
y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. El versículo 28. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Y vamos con el versículo 29. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Acá tenemos al hijo mayor, que en esta vez no hubo un abrazo con su padre. Paradójicamente, cuanto más quiere el mayor distanciarse de su hermano, se parece más a él. El hijo menor se perdió afuera, hizo de su vida, vivió el mundo y volvió. Pero el hijo mayor, que se quedó en la casa, que estaba trabajando con su papá, que estaba adentro, yo me imagino y me pongo a pensar, capaz él pensaba, yo no soy igual que él. Pero paradójicamente sí son iguales porque él también estaba perdido dentro de su casa. Y ahora vamos a por qué nos referimos a esto. El hermano menor, ¿qué vimos que al principio le exigía a su padre? Dame mi herencia, dame mi dinero y yo seré feliz. Y acá vemos que el hermano mayor le reprochaba, nunca me has dado nada. Vemos que el versículo 27 dice, no has matado ningún ternero para mí. Nunca me has dado nada y nunca he sido feliz por tu culpa. Le empezaba a reprochar. El hermano mayor, que nunca se fue, pero que se quedó adentro, reclamaba a su padre. ¿Saben que el hijo mayor representa a los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos en esa época? Eran personas que estudiaban la Torá, que era la ley de Dios, que sabían todo de memoria, los 10 mandamientos, sabían la ley del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, se sabían todos los fariseos. ¿Pero qué hacían ellos? Tenían mucho conocimiento acá, pero con sus hechos, sus palabras, sus actos, no representaban el amor de Jesús. Entonces el hermano mayor representa a los fariseos y a los escribas. El hermano mayor estaba trabajando como debería hacerlo, y los fariseos también trabajaban para generar la herencia. Los fariseos siempre creyeron que la salvación es por obras. Yo voy a la sinagoga, oro 3 veces al día, hago mis deberes, me salvo por obras. No servían a Dios con amor, sino como un deber para ganar la justicia por obras. Nosotros sabemos que la salvación es por la fe, acompañado de las obras. Pero ellos creían y tenían en mente que yo me voy a salvar por obras. Entonces el hermano mayor, vemos en el versículo 25, dice, vamos a volver a leerlo, mientras tanto el hermano mayor estaba, ¿en dónde? En el campo trabajando, estaba haciendo obras. Así lo mismo se lo compara con los fariseos, que también hacían obras para ganar la vida eterna. ¿Qué pasa con el hermano mayor? No se siente hijo, pero él estaba adentro. No es feliz adentro y no deja que nadie sea feliz adentro. Llegó su hermano menor y él mismo empezó a reclamar. Versículo 29. Vamos a leerlo para recordar esto. Pero él le contestó, fíjate cuántos años he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. El hijo mayor no deseaba que ni su hermano que había regresado sea feliz. Él no estaba feliz por el regreso de su hermano. Y Dios muchas veces sucede, antes de ir casi con esa conclusión, que esta historia a mí me hace pensar mucho en aquellos que conocemos. Yo me imagino que acá han pasado muchas personas que conocemos, que han bautizado, debemos conocer a alguien en nuestra familia, que capaz está alejado de la iglesia y podemos decir que está perdido afuera. Pero al mismo tiempo podemos ser hermanos mayores y estar en la iglesia, venimos los sábados, leemos la lección de escuela sabática, hago responsabilidades que tengo que hacer, pero todavía me siento vacío y puedo estar hasta también perdido acá adentro. Así que la historia del hijo pródigo, no solamente, mi pensamiento, capaz, no sé si opinan lo mismo, vieron que el título de arriba del versículo 15 dice, parábola del hijo perdido. Para mí, el personaje principal acá
no es ni el hijo menor ni el hijo mayor, sino que es el padre que siempre ha estado sufriendo. Pero él, a pesar de estar sufriendo, le da ese rol de protagonismo al hijo menor y al hijo mayor. Cuando ellos dos están, uno perdido afuera, que se arrepiente y regresa, y el otro está adentro, también perdido, ¿no? Dios no podrá disfrutar de la fiesta si le falta su otro hijo. Yo sé que acá hay muchas sillas vacías y en todas las iglesias siempre hay una silla vacía, pero capaz recordemos que antes alguien estaba ahí. Pueden pensar ustedes, yo estoy viendo la mente también en mi iglesia, en mi realidad como es. Siempre hay alguien que está perdido afuera y necesitamos otra vez a nuestro hermano animarlo y que esté también acá con nosotros. Pero también puede ser que conozcamos que hay alguien perdido acá en la iglesia, cumpla con todo lo que hay que cumplir, pero capaz se siente vacío. Y Dios no puede disfrutar de esa fiesta si le falta a su otro hijo, si le falta a alguien que nosotros conocemos y no está cerca de él. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿entrarás o no entrarás? Este final de esta historia lo dejo yo abierto para que cada uno de ustedes tome una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Quiero entregar mi vida, mi corazón, así como estoy, a nuestro Señor? ¿O me quedo en mi estado como estoy? Todos somos seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, se le llama. Pero saben que el cambio comienza desde uno mismo. Puede decidir entrar y volver, o me quedo en donde estoy. Ese es el llamado que les hago. Y recuerden, el título, si vuelvo un poco para atrás, al inicio, que no les conté el título que tenía este tema, quiero volver acá. El abrazo del Padre. El Padre de esta historia representa a Dios, ¿no? Que nos está esperando para darnos ese fuerte abrazo. Y saben, el lugar más seguro en donde nos podemos encontrar y el mejor siempre va a ser en los brazos de nuestro Dios. Así que no lo olviden. Y el llamado para esta mañana, este mediodía, es que podamos volver, sea de donde estemos. Y es un autollamado que me hago también a mí misma, ¿saben? Porque muchas veces uno con la rutina, la tarea, ahí mencionaban un poco que estoy trabajando en el área de capellanía de la escuela y demás, igual uno desvía el foco. Pero recuerden, volvamos todos los días. Cada día es un día de reinicio para nosotros y para nuestro Dios con la relación que tengamos con Él. Volvamos, que todavía nunca es tarde, para recibir ese abrazo que tanto anhelamos, así como un padre o una madre abraza a su hijito más chiquito, que el niño capaz no conoce, no sabe nada del mundo todavía por la edad, pero volvamos a recordar el abrazo del Padre. Quiero invitarlos a que podamos hacer una oración por esto, a que podamos meditar y reflexionar y que este relato, esta historia pueda ser sigue crecimiento en nuestra fe para nuestra vida, ¿sí? Oremos. Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy muchísimas gracias porque nos permitís, Señor, ser tus hijos. Estamos acá con nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros dolores. Tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, nuestra necesidad. Señor, gracias porque un día nos encontraste en donde estábamos, en la condición que hemos estado, y nos trajiste, no solamente acá a tu casa, sino a permanecer y pertenecer dentro de una familia hermosa que es la familia de Cristo. Señor, quiero pedirte acá por mis hermanos y por los que no están. Queremos especialmente orar por aquellos que un día han estado acá con nosotros, pero no los hemos visto más. Oh Señor, vos sabes la situación en la que ellos se encuentren. Bendícelos, Señor. Queremos orar para que vos puedas acompañarlos y que solo tu Santo Espíritu pueda ahí molestar su corazón, su mente, y que, Señor, por sobre todas las cosas, ellos tengan en su mente y en su corazón recordar que tú los amas y que estás dispuesto a esperarlos con un abrazo muy grande, Señor. Y te quiero pedir también por los que ya estamos acá adentro, Señor. Sabes que hay muchas cosas en la vida, tanto la rutina como el trabajo, puede ser los estudios y demás, que muchas veces nos hacen olvidar el foco y por lo que también trabajamos o hacemos las cosas para ti. Ayúdanos, Señor, a los que ya estamos dentro, a poder, Señor, no ser como el hijo mayor que no se alegraba por los que volvían, por su hermano menor que volvió, sino a recibirlo también como su padre lo quiso y con esa sinceridad y humildad de corazón,
a poder ser canales de gracia, Señor. Gracias por tu amor eterno que nos das y te pido que nos sigas acompañando en tu amor, con tu amor en este hermoso día. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.